Bienvenidos a Metabolismo y Nutrición. Hoy hablamos de algunos alimentos que más pueden estarte engordando y que deberíamos tener cuidado en su consumo. Antes, recordemos que para aumentar de peso o ganar masa muscular o verte más hinchado o inflado, deberíamos considerar lo siguiente: alimentos altos en caloría, alimentos altos en índice glucémico, que quiere decir que van a elevar bastante tus niveles de glicemia, y alimentos altos en producción de insulina. Normalmente estos son los tres valores que deberíamos considerar a la hora de que aumentemos de volumen, de peso, de masa muscular o simplemente grasa. Hoy no vamos a hablar de estos tres factores, pero sí vamos a hablar del índice glucémico y de los alimentos que más pueden producir índice glucémico, que está relacionado con el aumento de peso. Empecemos de abajo para arriba. Hablemos del pan. El pan es un alimento con un índice glucémico entre 69 y 70. Este índice glucémico ya se considera alto. Pongamos primero de que el índice glucémico, el máximo es 100, y 100 prácticamente es la glucosa, que es la que utiliza nuestro cuerpo como fuente de energía. Entonces 100 es nuestro término más alto y 50 sería un índice glucémico un poco más favorable. Entonces, volviendo al pan, el pan nos va a dar un índice glucémico entre 69 y 70, lo cual no es muy favorable, pensando en que mientras más alto es el índice glucémico, más fácil vamos a aumentar de peso. Una característica del pan es su añadido de levadura. La levadura va a empeorar la retención de líquidos y va a producir en nuestra microbiota un aumento de hongos y levaduras como ser cándida, y la cándida va a facilitar un aumento del índice glucémico y también de los niveles de insulina. Así que el pan estaría dentro de los primeros alimentos que hay que tomar en cuenta, a eliminarlo totalmente. No estamos hablando de reducirlo, estamos hablando de eliminarlo si es que de verdad te interesa perder unos kilos. Vamos al siguiente, las papas. La papa, el puré de papa, las papas que las servimos en agua van a alcanzar un nivel de índice glucémico alrededor de 72, 73, lo cual resulta ser incluso más alto que el pan. Y lo que nos encontramos con la papa es muy curioso, porque mucho va a depender la cocción de la papa. Si nosotros servimos la papa a tal punto de que se hace un puré, una papilla, su índice glucémico va a ser más alto. Pero en el caso contrario, de que nosotros hagamos, por ejemplo, unas papas al horno y conservemos la piel o la cáscara de la papa, su índice glucémico va a ser más bajo. Y otro gran factor de diferencia es que si uno come una papa al horno y comemos una papa hervida, el factor nutricional se va a ver mucho más concentrado en la papa que está al horno. De tal manera podemos probar en casa, simplemente hacer una papa al horno y comer una papa del mismo tamaño o volumen a la vez, y vamos a ver cómo nos vamos a saciar 10 veces más con la papa que está hecha al horno que con la papa que está hervida. De tal manera, si comemos papa, que es un alimento que sí aporta varios minerales, sería mucho mejor comerla al horno, comerla con la cáscara, que comerla hervida o comerla en forma de puré. El arroz. El arroz tiene un índice glucémico de 82. Y si comparamos con su versión integral, el arroz integral nos daría un índice glucémico de 80. Así que ya sea que consumamos un arroz blanco o un arroz integral, prácticamente el aporte glucémico va a ser muy alto y no sería nada recomendable en pacientes que están buscando perder peso, no estimular la glucosa y por ende evitar el estímulo de la hormona insulina. En el caso del arroz, es un elemento que no va a aportar muchos nutrientes, a diferencia de la papa, a diferencia del camote y otros carbohidratos, por sus características de ya ser un grano procesado y que prácticamente es un 90% de almidón. Vamos ya a los campeones del índice glucémico, los que están por arriba de 82. Hablemos en esta oportunidad del maíz y todos los derivados del maíz. En nuestro país manejamos el término choclo, manejamos varios derivados como ser la sumita, los tamales, las pipocas, los copos de maíz para otros países. El maíz es sumamente desfavorable a la hora de perder peso. Su índice glucémico viene entre 85 y mientras más procesado está, incluso puede llegar a 90.
Y otra característica importante del maíz a la hora de perder peso y por lo cual no se aconseja para nada si lo que buscas es perder peso, es que tiene un azúcar de alta fructosa y ese es un gran problema. El azúcar de alta fructosa va a producir alteraciones a nivel de la glicemia, por lo cual vamos a engordar con mucha facilidad si empezamos a comer maíz y todos los derivados del maíz. Así que tomar en cuenta reducir o cortar totalmente el consumo de maíz a la hora de perder peso. Hablemos de la miel. La miel es sumamente discutida, sumamente comentada sobre su consumo o no en personas diabéticas. Pero no lo digo yo, lo dice simplemente los estudios y valoraciones científicas. La miel tiene un alto índice glucémico, estamos hablando de 90. Y a 90 es demasiado, así que si nosotros consumimos miel, vamos a tener varios tipos de azúcares concentrados en la miel. Tenemos fructosa, tenemos glucosa, etc. Entonces, consumir miel no nos va a servir de nada si yo soy diabético o si yo busco perder peso. Y el valor nutricional que pueda aportar la miel, que es una realidad que sí tiene valores nutricionales, no valen la pena o no significa que por ese valor nutricional deberíamos o podríamos consumir miel a la hora de evitar aumentar peso o quemar grasa, o incluso si eres diabético, tener mucho cuidado con el consumo de la miel, dado que su índice glucémico es muy alto. Y aparte, también tiene azúcar de alta fructosa, y ese azúcar de alta fructosa puede ser muy peligroso para tu hígado, porque recordemos que la principal causa de hígado graso es la excesiva producción de insulina, la cual viene mucho de la mano del azúcar de alta fructosa. A acercarnos al penúltimo lugar, y en este punto es donde para muchas personas va a ser un dolor escuchar lo que voy a decir, pero es la realidad. Hablamos de las verduras cocidas, zanahorias cocidas, beterraga, remolacha para algunos, zapallo cocido. Son verduras de tipo tubérculos que al cocerse o hervirse van a descomponerse sus carbohidratos y producir muy altos niveles de glicemia, los cuales llegan más o menos a 98 puntos. Prácticamente son azúcar pura. De tal manera, los vegetales cocidos, repito, zanahoria, beterraga, zapallo, y la mayoría de los vegetales que los podamos someter a temperaturas altas y en muchos casos hacen un aplastado de todos estos, un puré de estos vegetales, lastimosamente lo único que estamos consumiendo es azúcar pura con carbohidrato. Así que comer vegetales crudos en una dieta de pérdida de peso es buena idea, pero los vegetales cocidos, hervidos, como los mencionados, sería la peor opción si yo estoy buscando perder peso. Al peor alimento o tipo de azúcar que podemos consumir a la hora de buscar perder peso de manera consciente o inconsciente, y hablamos del azúcar de maltosa. La maltosa es un azúcar derivado de la malta que normalmente los vamos a encontrar en muchas bebidas y refrescos industrializados, en muchos tipos de bollería y galletas, azúcares que se industrializan, porque este es un tipo de azúcar muy barato, pero que va a afectar mucho a nuestros niveles de glicemia. Hablamos que la maltosa tiene un índice glucémico de 110 y eso es superior a los 100 que puede manejar nuestro organismo. Así que cuando nosotros tomamos una cerveza, por decirlo así, una cerveza azucarada como conocemos en nuestro medio, una malta negra, una cerveza endulzada con maltosa, o consumimos alimentos con este tipo de azúcar, vamos a estar sumamente invadidos de un índice glucémico tan alto que lo que va a hacer, más allá de solo aumentarnos el peso o producirnos más gordura, va a dañar nuestras células, va a dañar nuestro sistema nervioso, porque todo lo que es más dulce que la glucosa, que tiene un grado de 100, va a resultar directamente nocivo para nuestra salud de manera directa. Así que la maltosa y todo alimento que tenga
este tipo de azúcar va a ser de gran peligro para la salud y el que más deberíamos cuidar a la hora de pensar perder varios kilos. No podemos dejar de lado directamente a los azúcares, como ser la azúcar blanca, la azúcar morena, que para muchos la azúcar morena a veces puede ser un sustituto y la verdad es que los dos van por igual. Tal vez la única diferencia entre el azúcar morena y el azúcar blanca es que la azúcar morena va a tener un poco más de minerales o algún aporte nutricional, pero el azúcar blanca ninguno. Así que si decidimos perder peso, quemar grasa, entrar en un déficit calórico, en producir una eliminación de grasa corporal, pues lo que vamos a hacer es también eliminar el azúcar blanca, el azúcar morena. Espero esta información te haya sido útil y a posterior hablaremos a mucho más profundidad del impacto que tiene estos tipos de alimentos en personas diabéticas, personas con resistencia a la insulina, personas con hígado graso, porque este es simplemente un pantallazo de todo lo que deberíamos considerar a la hora de tratar enfermedades. Gracias por acompañarme en este video. Recuerda, mantenerse sano es más fácil que tratar de sanarse. Nos vemos en el próximo video.